El principio de equidad laboral implica que en toda relación de trabajo o en toda controversia judicial donde se esté examinando la efectividad, el incumplimiento o no de un derecho laboral, exige mantener un equilibrio entre los justos derechos del trabajador y los del patrono, atendiendo que hay un carácter de subordinación que produciría una debilidad del empleado frente a su empleador. Una forma de entenderlo mejor es atendiendo precisamente la diferencia que hay entre igualdad y equidad. La igualdad siempre implica, exige que a todos se les dé los mismos derechos y que estos se hagan efectivos frente al empleador, sin distinción a su raza, edad y demás. Solamente por el hecho de ser trabajadores de una empresa, todos deben recibir los mismos derechos, a todos se les debe reconocer sus derechos fundamentales: el trabajo, el salario, la protección, en fin, la protección de su salud, en fin. Pero ciertas personas dentro del grupo de trabajadores son más débiles que otras en consideración a su edad, a su salud, a su sexo, a su estado de embarazo, a sus capacidades mentales, a problemas adicionales que pueden venir durante la vida. Esos desequilibrios que se producen durante el estado de igualdad, todos iguales, hacen que por equidad se proteja más a aquellas personas a quienes de alguna manera se les manifiesta esa desigualdad. La desigualdad tiene que ser equilibrada por equidad dentro de la igualdad general. Pues bien, teniendo en cuenta que el principio de equidad lo que pretende es lograr la justicia en las relaciones entre patrón y trabajador, proponemos el ejemplo de Juanita. Juanita es una secretaria que lleva trabajando por muchos años en una MIPYME de nombre X. Al principio, Juanita se sentía muy contenta y motivada porque había firmado un contrato laboral y un manual de funciones que especificaba las funciones de asistente administrativa. Sin embargo, con el pasar de los años, específicamente en el año 3, hubo un cambio de liderazgo y esto provocó un despido masivo de personal. Por supuesto, al ser una MIPYME, varias de las funciones tuvieron que ser relegadas a Juanita. Por supuesto, ella sabía que estas funciones debían asumirse por un largo tiempo. Adicional, ella esperaba que la relación esfuerzo-recompensa fuera proporcional. Sin embargo, hasta el día de hoy han pasado 4 años y Juanita sigue con el mismo sueldo básico con el que entró y adicionalmente es mayor la carga porque la empresa ha crecido durante estos 4 años. Resulta que al día de hoy han sido contratadas 2 secretarias con una experiencia y un conocimiento inferior al de Juanita. Sin embargo, estas personas han entrado con un sueldo mucho más alto que el que Juanita devenga actualmente. Por supuesto, se observa que no existe una coordinación económica y tampoco un equilibrio social en esta empresa, pues Juanita no tiene una equidad en relación esfuerzo-recompensa. Pero ¿cuándo este principio no aplicaría? Por ejemplo, si Juanita tuviera que asumir una función particular por un tiempo muy corto, por ejemplo, 1 o 2 meses, y adicional, funciones que ella desempeñaba fueran delegadas a otra secretaria, de modo que el trabajo fuera equilibrado, armónico y se conservara la relación esfuerzo-recompensa. La irrenunciabilidad a los derechos fundamentales es un principio constitucional expresamente consagrado en nuestra Constitución política. Ello significa que ninguna persona, ni de manera verbal ni escrita, puede expresar una renuncia a sus derechos fundamentales tales como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a pensionarse, todos derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Cualquier evento expreso o tácito de renunciabilidad de esos derechos sería considerado nulo por su objeto, es decir, objeto nulo y en consecuencia no válido para sus efectos. Un ejemplo de irrenunciabilidad, otro ejemplo de irrenunciabilidad
a derecho fundamental como el derecho a pensionarse sería, por ejemplo, renunciar a las mesadas pensionales a futuro. O otro ejemplo sería renunciar a las deducciones mensuales, periódicas al salario, diciendo que no se pensionará en el futuro. Ese tipo de renuncias son inconstitucionales. Para entender mejor el principio mencionado anteriormente, vamos a ver dos ejemplos en donde se cumple el principio de renunciabilidad y otro en donde no aplica. Para empezar, tenemos el caso de un trabajador que está cobrando su liquidación de beneficios sociales y a este se le obliga a firmar un documento que diga: acepto que he cobrado todos los beneficios laborales y no me deben nada. Si hubiera posteriormente algo que reclamar, aplicaría el principio de renunciabilidad de derechos y esta renuncia sería nula. Ahora, en el caso en el que no aplica es cuando un trabajador no reclama ningún derecho. Por ejemplo, cuando un trabajador tiene un hijo menor de edad, pero este nunca reclamó el derecho llamado a la asignación familiar, reconocido dentro de la ley. Este tampoco nunca informó que tenía hijos. Incluso cuando le preguntaron directamente si tenía hijos, este dijo que no. Acabado el contrato de trabajo, luego se reclama la asignación familiar, pero aquí no sería válido este principio. Por último, es importante hablar sobre una de las fuentes de derecho laboral más importantes, que es la Constitución política. Esta es considerada como la norma de normas en Colombia y lo que ésta dispone debe primar sobre lo que se ha establecido por otras leyes o normas jurídicas. Su fin es el de asegurar para los integrantes del pueblo de Colombia cosas como la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia social, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, al garantizar un orden político, económico y social que sea justo. En materia laboral, la Constitución es de suma importancia, pues en el artículo 25 esta establece que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección del Estado y también que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Asimismo, en el artículo 53 establece cuáles son los principios mínimos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso al momento de expedir el Estatuto del Trabajo. Dentro de estos principios se encuentran cosas como lo siguiente: igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Además, se establece que la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Por otro lado, la Constitución también brinda herramientas como la tutela, la cual permite que en casos en que los derechos de los trabajadores sean vulnerados o amenazados y estos no cuenten con otros medios de defensa judicial, cualquier trabajador tenga la posibilidad de reclamar ante los jueces para proteger de forma inmediata sus derechos constitucionales y evitar así perjuicios irremediables.